8:35 de la mañana de este día martes 23 de septiembre y se están ubicando ya nuestros panelistas, Gerardo. Claro, déjame presentarlos como corresponde. Paula Walker, consultora en comunicación estratégica, y Hugo Herrera, analista político, doctor en filosofía y académico de la UDP. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Hugo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Hugo, buenos días. Hola, Claudia. Oye, el ¿Cómo presidente. están? Buen día. No sé si alcanzaron a escuchar algo de la entrevista anterior o no, venían en traslado. Veníamos en traslado, así que nos pueden hacer un resumen si quieren. No, estuvimos hablando con Johannes Kaiser, lo tuvimos recién ayer, tuvimos a Eduardo Arte, ahí Sí. provocó noticias, no sé si se dieron Sí, cuenta. eso sí. Sí, algo que decir con respecto a eso, a todo esto, que lo que dijo él, que no lo vamos a dejar gobernar, la calle no lo vamos a dejar gobernar, el gobierno va a ser corto. De Kast o Kaiser era en general, era la pregunta original, era y que después todos se centraron en Kast, quizás por la encuesta. ¿Parece grave o no es tanto proveniendo de alguien que es candidato a la presidencia, Pablo Walker? A mí me parece súper grave, porque en general creo que estamos en un momento donde las palabras pesan harto las palabras en las elecciones presidenciales, y tener un candidato que antes que llegue cualquier otra persona que gane democráticamente una elección, independiente que a uno le pueda gustar más o menos, pero tenemos altas probabilidades que ganen personas que representan un pensamiento más bien de derecha. Pero si ganan democráticamente y las personas en Chile deciden mayoritariamente elegirla, a mí me parece que las declaraciones de Artés son súper equivocadas, pueden incitar a situaciones como de polémicas inútiles. Me parece una lástima en realidad. Hugo Herrera. A ver, yo las pondría, estoy de acuerdo con Paula, yo las pondría en el contexto además de que no hemos salido totalmente de la crisis social que dio lugar al estallido. Probablemente las energías sociales se han difuminado, pero estamos todavía en una situación compleja. La economía no crece, la estabilidad, la legitimidad de las instituciones no se recupera. Entonces yo creo que lo de Artés puede servir como una buena advertencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay como una costumbre de ciertos sectores de izquierda de que cuando aparece la derecha en el gobierno le prenden el bombo al día siguiente, digamos. Pasó con Piñera 1, pasó con Piñera 2. No estoy diciendo con esto que toda la izquierda, ciertos sectores, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es complejo antes de una elección empezar a elevar estos temas, porque uno podría entenderlo como un chantaje soterrado. O sea, o votan por el candidato que yo quiero, o aquí vamos a incendiar el país, digamos. Y eso es muy complicado. O sea, yo he escuchado mucha gente de derecha, o de centro derecha, incluso gente de centro, que está haciendo disquisiciones, Matei o Kast, en razón de la eventualidad de quién dejarían gobernar o no. ¿Quién controlaría mejor la calle? Ahora, este punto lo planteó de una manera muy asertiva, quizá, el economista y esposo de Evelyn Matei, Jorge Solmón, en una entrevista hace un par de semanas, en La Tercera, donde decía, bueno, si se quiere hacer un ajuste fiscal de la envergadura de lo que plantea José Antonio Kast, probablemente esto va a afectar la paz social, porque es muy complejo hacer un ajuste a ese nivel. Pero él dice, él planteó el tema de la paz social como un tema muy central, y fue un argumento que probablemente por primera vez se planteaba: ¿quién puede asegurar mejor la paz social o la gobernabilidad si figuras más de extrema derecha que una figura más situada hacia el centro o hacia una derecha más centro-derecha como Evelyn Matei? El tema lo puso él también, o sea, no es solamente de la voz que se levanta desde la izquierda como una amenaza, sino que como una preocupación que está dando vuelta, pareciera ser, Paula. Sí, yo en esto comparto lo que dice Hugo. Tenemos situaciones y grietas bien profundas en Chile, y eso lo sabemos. No necesitamos otro diagnóstico más, ¿no? Tenemos brechas profundas, tenemos desigualdades profundas, y por supuesto que el ánimo de la gente, si uno viniera una situación de gran ajuste fiscal, como lo plantea, por ejemplo, el candidato Kast, habla de 6.000 millones de dólares. Ese es el monto, y ese monto obviamente se recorta en programas que le llegan finalmente a las personas. La candidata Kast en el debate, o sea, la candidata Matei en el debate le dice, cuéntame de a dónde, porque realmente no tenemos cómo hacer un recorte de esa envergadura. Hemos visto lo que ha pasado en Argentina
con recortes de beneficio a las personas, cuando el mantra es el ajuste fiscal por el ajuste fiscal. Yo por supuesto que estoy de acuerdo que aquellos programas que no funcionan hay que revisarlo y recortarlo, por supuesto, es que es evidente, es lo que a uno le pasa en su casa, cuando uno sabe que gasta plata en cosas que no sirven. Dicho eso, creo que sigue siendo el comentario de Artés desafortunado y es más. Y amenazante, ¿no? Lo encuentro una provocación gratuita para un momento donde las personas que se dedican a la política profesionalmente y alguien que quiere ser presidente de un país o presidenta no puede apostar a polarizar ni de izquierda ni de derecha, porque al final la polarización destruye a los países y lo estamos viendo en Argentina, en Estados Unidos y en otros países europeos donde está la extrema derecha. Sí, yo me atrevería a introducir un matiz. Creo que llamados como los de Artés o el silencio, junto con los llamados de Artés, el silencio de ciertos sectores de la izquierda o los llamados del Partido Comunista, que siempre dicen un pie adentro, un pie en la calle, podrían llegar a favorecer a Kast. Porque en el atavismo mental, digamos, cuando la gente empieza a ser motivada por miedo, uno dice, chuta, ¿quién va a tener más firmeza? ¿Va a vacilar menos? ¿Silencio te refieres a el silencio de ayer? Porque Johannes Kaiser lo menciona, dice, estuvo bien que el gobierno lo condenara, lo mínimo que tenía que hacer, dijo, pero encontré que en la izquierda, dijo, hubo poca condena a esto, debió haber sido más duro. Y se restaron. ¿Te refieres a eso o no? Sí. A ver, yo creo que hay una tentación en la izquierda. Hay un hecho cierto, que es que la izquierda tiene mucha mayor capacidad que la derecha actual en Chile para poner gente en la calle. Marchas como las que hubo contra Allende son evocadas así como el pasado remoto de la derecha. Control del grupo intermedio. Claro. Entonces, en ese sentido, tienen una responsabilidad. Y a veces, digamos, uno escucha declaraciones en ese sentido, jactándose del poder que tienen en la calle. Ahora, eso cuando va mezclado con declaraciones como las de Artés o con las del Partido Comunista, que vamos a gobernar con un pie en la calle y un pie en el gobierno, incitan, o los silencios, digamos, que en esto son muy importantes, y llevan a pensar a mucha gente, pucha, ¿quién como el Chapulín Colorado? ¿Y ahora quién podrá defendernos, digamos? Entonces, Evelyn Matei es un poco vacilante, Kast no vacila nunca, es hombre, atavismo, digamos. Sí, claro. Entonces, capaz que le estén haciendo el favor a la extrema derecha. Entonces, uno podría decir, los sectores de izquierda ya destruyeron a la centroizquierda y ahora van a destruir a la centroderecha. Sería muy lamentable, digamos. Entonces lo miraría con harto cuidado la observación de Artés y el silencio alrededor de él. Ahora, una cosa son las declaraciones de un candidato presidencial que está más en el extremo y otra también son las responsabilidades, a propósito de la que tú ves, Hugo Herrera, las amenazas de que declaraciones de este tipo pueden terminar comiéndose al mundo de la centroderecha, pero la centroderecha tiene problemas por sí solo, es decir, no se van a empezar a gestar ahora con las declaraciones de Artés. De hecho, su candidata, y hablemos también un poco de eso, ha subido un poquito, dejó de caer, pero tampoco es que ha sido un batatazo que realmente haya tenido un gran avance en estas últimas semanas. Ha avanzado. No sé, Paula. Sí, yo quiero cerrar con las caricaturas, ¿no? Para cerrar el tema de Artés. A mí, respetando obviamente la libertad de expresión de las personas, pero también las caricaturas en esto le juegan una mala pasada a las discusiones más serias, ¿no? Entiendo que en otra radio, en paralelo, él está desmintiéndose a sí mismo, ¿no? Poniéndole un poco de matiz. ¿Quién? Artés. Sí. Ya. Bien, y sobre las candidaturas de la derecha, a mí me parece interesante estar mirando las encuestas, no me desvelan para nada, pero me parecen las tendencias interesantes en las encuestas. Y lo que estamos viendo es que el candidato Kast no solo se estancó, sino que empezó a decrecer un poco como tendencia. Sí. Todas muestran que está... Como un punto por mes, como... Está como que ya dejó de crecer, ¿no? Ya dejó de crecer, eso es una cosa. Y por otro lado, Matei dejó de caer. Y también, de a poquito... Ha ido subiendo un cachito. Empieza a subir un cachito.
Y la tercera cosa que yo siempre digo con las encuestas, veamos lo que va a pasar con las encuestas, que están mirando a un votante habitual, pero no miran al votante obligado, y no sabemos lo que ese votante obligado va a ir a votar en primera vuelta. Esta primera vuelta va a ser de alto, a diferencia de otras primeras vueltas. ¿De alto qué? De alto, yo creo que va a ser de alto impacto, fíjate. ¿Sí? Porque De alto estrés. está muy abierto todavía la elección. Yo soy de las que creo que la elección se juega en 3 personas, 2 mujeres y un hombre, ¿no? La candidata Matei, la candidata Jara, con el liderazgo que tienen las mujeres, que yo, aunque sean de polos opuestos, a mí me parece que el liderazgo de las mujeres es diferente al liderazgo de los varones, y eso a mí me gusta. Y Kast. Ahí está, ahí se va a jugar. Entonces en eso yo creo que la derecha hoy día tiene, a propósito de la candidatura o no de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU. Hiciste buen puente. Yo te iba a No, preguntar ahí para hay eso. también algo que se está gestando en estas otras 2 candidaturas de derecha. Pareciera ser que la ONU, esa candidatura mete ahí una cuña. Vamos a estar viendo los últimos 50 días que quedan por delante temas que van a entrar a poner o a hacer cuña con las candidaturas de la extrema derecha. ¿Hugo? A ver, sí, yo creo que en términos de tendencia, creo que está pasando algo que de alguna manera uno podía anticipar, que es que en la medida en que Kast empezara a mostrar el póker, el pool, digamos, el elenco de gente que lo acompaña, su candidatura iba a sufrir golpes, digamos, porque ahí es el fuerte de Matei y la debilidad de Kast. O sea, si Kast pone a Beatriz Evia como encargada de seguridad, nada personal, digamos, pero significa que le falta gente realmente preparada en los temas. Que le falta equipo, dices tú. ¿Sí? Entonces, esa es una debilidad y por eso yo creo que eso explica parte de, más allá de las sensaciones, parte de la caída de Kast y el leve aumento de Lynn Matei, que fue muy vacilante al inicio y luego se ha estabilizado un poco. O sea, a ella más la pueden apoyar más los equipos probablemente en este momento que lo que ella misma haga, porque la centroderecha tiene equipos fogueados y es un poco como lo que fue en su minuto la concertación, digamos. Tiene equipos en los que uno puede al menos técnicamente confiar, no obstante un cierto déficit de comprensión política. Lo de Michelle Bachelet en la ONU, creo que más allá de que yo esté o no de acuerdo, creo que es ponerle más ingredientes a la sopa, digamos, y el gobierno tiene para salir jugando con un tema en el que probablemente va a ser difícil ponerle prueba, digamos. Hay un punto ahí con los candidatos, porque los candidatos presidenciales, la elección sería el próximo año, y uno de los 3, quizás que mencionaba Paula, que van arriba en la encuesta, uno de los 3 tendría que, como gobierno, respaldarla en ese momento de la votación. Entonces, tendría que estar detrás del nombre de Michelle Bachelet. No deja de ser, ¿no? Sí. Yo aquí quiero hacer un punto que yo echo de menos. Y el punto es evidente que tener a una mujer en la Secretaría General de Naciones Unidas y que además fuera chilena y que además fuera la presidenta Bachelet sería un orgullo para el país gigantesco y súper meritorio por las características de la presidenta. Lo decía Pero- hoy Manuel José Sandor. Sí, sin embargo, Sí, habían algunos que ayer decían, ¿de qué nos sirve? Lo voy a plantear en términos Sí. bien pedestre, que ayer Sí, algunos sí. decían, ¿de qué nos sirve? Nos vamos a exponer nomás. sin embargo, si eso es así y si ese es el norte, yo extraño que el gobierno sea más estratégico para plantear un empeño de esta envergadura. Porque es evidente que en plena candidatura presidencial y en plena campaña presidencial, este va a ser un tema cuesta arriba. Entonces, yo he echado de menos que hubiera habido una preparación más estratégica, un diseño más estratégico del gobierno, que incluyera a las y los candidatos presidenciales, de manera tal Como que tema si- país. obvio, que no tuvieras ninguna posibilidad de decir, ¿sabe qué? En realidad esta señora no cuenta con nuestro apoyo. Y en eso yo creo que o el gobierno hoy día a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, cuando habla el presidente en la asamblea, muestra el diseño, o
qué lástima que no lo hubiera preparado de una forma que le evitara cualquier situación a la presidenta Bachelet de, ¿sabe qué? La vamos a poner en medio de la disputa presidencial. Sí. Yo ahí, a no ser que nos sorprendan, tengo ese reparo. Sí, Hugo Herrera. Sí, yo... Perdón, es una cosa, porque la figura de Michelle Bachelet no es cualquier figura. Yo decía, no. cómo en la política china sigue estando vigente siempre, por su silencio o por sus declaraciones, aunque sean las mínimas, porque nunca ha opinado tan abiertamente política. Y por otra parte ha sido ella un gran sostén para este gobierno, como, ¿no? Sí, a ver, yo creo que no hay que hacerse, yo no me haría ilusiones respecto a que esto esté preparado de alguna manera. Yo creo que Boric, el presidente Boric, en temas internacionales, en temas nacionales también, pero en temas internacionales especialmente, improvisa mucho. O sea, esas bravatas que se tira contra aliados estratégicos sin pensar mucho, o esas condenas morales hacia el viento que hace, no ayudan en nada al pobre canciller Van Claver, que imagino que debe sufrir. Porque ¿Temes una de esas hoy día? Es un diplomático... O de aquí al jueves. Porque... Temo varias, digamos, hoy día. ¿Sí? Claro, condenas a Trump, qué sé yo, una proclamación de Michelle Bachelet de antemano sin haber hablado con ella. Puede haber cosas complicadas. ¿Tan errático te parece en política internacional? Me parece como que ha para sido... que abiertamente diga, o sea, aquí estamos con nuestra candidata. No descartaría esas dos, algo tan entusiasta, pero que Chile decir que Chile tiene pretensiones a eso, creo que lo podría decir perfectamente, y probablemente lo diga. Y creo que ahí es más intuitivo que planificado, que estratégico, porque le puede resultar, o sea... Michelle Bachelet, como tú decías, Claudia, es como 10 años atrás haber hablado de Lagos, digamos. Sí, y Michelle Bachelet además es mujer, entonces tiene una serie de... Ha tenido participación en la ONU, o sea, es un personaje. Y eso le podría servir para romper aguas, po. O sea, inmediatamente va a haber candidatos que se van a oponer porque la ONU es una organización que persigue una agenda también dependiendo de quién la dirija, y probablemente la agenda de Michelle Bachelet en la ONU no va a ser la que querría José Antonio Kast ni Evelyn Matei. Entonces, si esto se pone serio, probablemente aquí va a haber una divisoria de las aguas, y el capital Michelle Bachelet suma entonces para la candidatura de Jara. Podría ser, digamos, no sé, esto está muy incierto, pero ahí podría haber algo que explique esta premura sin preparación previa, sin haber hablado con los candidatos, sin haber hablado probablemente con ella misma, con la eventual candidata, se hagan estas declaraciones así tan imprevistas, digamos. Paula Walker. Es que, bueno, ¿qué quieres que diga? Yo realmente creo que cuando tú quieres que algo te resulte, lo preparas, lo diseñas para evitar que esto sea un tema de una campaña presidencial en Chile. O sea, estamos hablando de presidir el organismo multilateral más relevante de la historia mundial. Cumple, de hecho, la Asamblea de mañana 80 años. Entonces, en un momento en que el mundo está necesitando como nunca antes apoyarse unos con otros. Si yo quiero un país chiquito como el nuestro, tener ese momento, lo preparo y no lo pongo en una reyerta política. Yo espero que no pase lo que dice Hugo, pero sí temo que sin preparación y sin diseño, el nombre de la presidenta Bachelet se tira a la mesa, sirva para la disputa presidencial en Chile y pierdas la posibilidad de que el país en su conjunto, con sus fuerzas políticas de manera transversal, respalde el nombre de una persona como Michelle Bachelet, que realmente sería un aporte a la conversación mundial dirigiendo fue más moderado. Evelyn Matei tiró la pelota para adelante, podríamos decirlo de alguna manera futbolística, y Laura Albornoz ayer decía que ha sido un llamado de que todos salieran a respaldar la cuadrada. Es decir, hubo 3 miradas distintas allí, pero vamos a ver si hay una estrategia detrás, digo, en base a lo que dice Paula, porque Laura dice, necesitamos a todos cuadrados atrás de Bachelet. Matei dice, veámoslo más adelante, eso el próximo año, y Kast dice, no es un nombre que me guste.
Yo lo pondría en términos del fútbol. O sea, aquí estamos hablando de un partido de la selección. Kaiser dijo que por ningún motivo. Claro, un partido de la selección versus un partido interno. Sería como que la liga interna, Sí. Claro. por Es un como despelote chico- en la liga es como interna, chico el partido para lo que perdamos está la a posibilidad nivel. de clasificar a otra Sí. liga, digamos. Bien. Porque sin duda que una polemización de la candidatura de Michelle Bachelet en la candidatura presidencial podría beneficiar a la izquierda eventualmente, pero dañar la candidatura. Ahora, solo para Bien. saber los tiempos, nada más. Esto es algo que recién pasa el 2026. Sí, exacto. Claro, Enero, falta mucho. febrero, octubre. Esas son las fechas para Sí. presentar candidaturas y hay 2 mujeres más en América Latina que se presentan. Sí, yo pensaba que estamos discutiendo de algo que va a pasar el próximo año y no respecto a la postura de Chile o lo que se está discutiendo en este minuto en la Asamblea General de la ONU, que está hablando de los temas gravitantes del planeta. O sea, podemos ser muy insulares, pero no sé si podemos ser sordos, ciegos y mudos y tan Como diría autorreferidos. Shakira. ¿Ah? Paula Walker, Sí. consultora en comunicación estratégica, Hugo Herrera, analista político, doctor en filosofía, académico en la UDP. Muchas gracias a ambos. Hasta la próxima semana. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Que estén Gracias, muy que bien. estén muy bien.